Vámonos. Hola, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a una emisión más de su podcast, programa, tertulia, seminario permanente o salón de quejas. Aquí nos tocó educar. Estamos en el episodio 11, que lo titulamos Experiencias docentes y transmedia. El día de hoy, como siempre, nos acompañan nuestros colaboradores de siempre. Alfonso Guzmán. Hola, Alfonso, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a ti y a todo este respetable panel, Roberto. En esta noche ya con sabor a diciembre, pero todavía tan lejos de la rosca. Ah, por eso me Ya, gustan estas fechas, por el pan. O sea, empezando con el pan de muerto, ya se pone chido todo. pues ya que liberen la rosca, de todas maneras, pues ya Ay, se escucha el tiempo muy ya es relativo raro. ahorita, Que cuarentenas que liberen la duran rosca. Sí. 9 meses, entonces ya liberen la rosca, por favor, hagan Oye, esta. así te van a decir tus alumnos. Ya libre la rosca, maestro. Como diciendo, no te pases de lanza. Ya, ya libera No, el 10, ya libera el 10, profe. No sea así. Ya que sea nuestro No es aguinaldo. cierto. También nos No, acompaña el día de hoy nuestra compañera y queridísima colega Jimena Ardito. Hola, Jimena. Hola, ¿cómo están, muchachos? Con frío, Yo, con pues frío. miren, vean, trabajando a estas altas de las noches. Como siempre, ¿verdad? Tratando de conquistar a la el SEP. mundo. La SEP. Buena, buena. Y que Moctezuma te acepte en tu séquito, por favor. Que por lo menos que acepten mi solicitud ya de amigos. Ya Sí, ¿no? con eso me voy conformando. Creo que paso a paso. Me manden tweet. Me manden tweet, ¿no? Y Y un corazón. sí, como debe de ser. Y el día de hoy tenemos un invitado súper especial, colega, compañero y amigo de la facultad de ahí de FES Aragón, Eduardo Mateo. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, muchas gracias Robert aquí. Justo terminando clase hace unos momentos, aproveché para tomarme un ponche precisamente ¿Ponche? y ya para preparar ponche. Sí, Ay, no manches. yo me adelanté ya a las fiestas navideñas. Ay, Él dijo yo No, y es que ya. aparte con el frío sí se antoja. algo Ya. calentito. Mira, Alfonso hasta se quedó Sí. asustado. Se quedó pasmado. Dijo, no, ponche. Sí, es que me quedé pensando así, ¿ya habrá cañas en el tianguis? Ya hay caña, ya hay Ya hay caña. cañas. Sí, Desde ya. septiembre hay cañas. Y eso te lo digo porque ahorita como estoy compartiendo casa con mis padres, mi madre en septiembre fue así al tianguis y de repente regresó con las cosas para el ponche. Y así de, ¿qué onda, no? Y dice, no, es que había y se me antojó. Y dije, súper, 15 de septiembre, ponche, esto me agrada. Yo pensé Desde que el había 15 de sembrado. septiembre. Sí, yo desde el 15. Pero pues yo inauguré mi diciembre, mi Navidad desde el 15 de septiembre. Tu Yo sí, maratón Independencia, Independencia Reyes. no, Candelaria, Candel- ¿no? Los tamales. Depende de calendario. Esto se está desviando del tema principal de hoy, Sí. muchacho. Pero me Es agrada. que hace frío. Hace frío. Ya sea. Ya sea la Navidad. Ya no me gusta la Navidad. Pero bueno, entremos en materia, ¿no? Como nos dirían algunas personas. El día de hoy nos complace haber invitado a Eduardo para que nos platique un poquito, o más que nada para que entre todos charlemos un poquito sobre experiencias docentes y transmedia, porque Eduardo, aparte de ser docente de la carrera de comunicación, me parece, Y y sociología. sociología de FES Aragón, también es, pues básicamente ha estado manejando algunos discursos, algunas temáticas acerca de transmedia y cómo los ha ocupado en sus clases, así que pues eso sería un poquito de lo que vamos a estar charlando, también quizá nosotros de repente cómo hemos utilizado estos nuevos tipos de perspectivas, pero que Eduardo nos podría platicar un poquito más sobre sus experiencias, pero iniciando con Eduardo, ¿nos podrías decir en qué consiste la educación o la educación transmedia? Pues mira, debo de confesar que No lo en sé. mi formación como comunicólogo, egresado de la FES Acatlán, creo que encontré la herramienta, podría decirlo, o esta amalgama perfecta entre mi formación y la práctica docente, porque
sin duda alguna he descubierto y he visto otras posibilidades al momento de dar una clase, sobre todo en este contexto a distancia. El término de educación transmedia, tal cual, es un término que parte de dos vertientes. Obviamente la educación por un lado y por otro lado las narrativas transmedia, que han tomado mucho auge en los últimos años con la aparición de dispositivos móviles, con la aparición de nuevas plataformas, redes sociales, aplicaciones, etcétera. Si nos vamos con el término tal cual de narrativa transmedia, pues hace alusión al consumo de información, al consumo y producción de información multiplataforma. ¿Qué quiere decir esto en términos simples? Cuando nosotros vamos a ejemplos, digamos, de narrativas de ficción, como estos grandes universos que conocemos de Star Wars, de Harry Potter, del Señor de los Anillos, incluso ahorita Breaking Bad, varios productos ahí que tenemos como referencia del cine, de películas, de series. Lo que sucede es que muy a lo que se hacía anteriormente, la historia era como muy lineal, o sea, únicamente la consumías por un solo medio, por una sola plataforma, ya fuera por el cine o por la televisión, y de ahí no pasaba, ahí se quedaba. Hoy en día hay una expansión precisamente de esa narrativa, y esa narrativa trasciende las fronteras del propio dispositivo, de la propia plataforma para la cual está pensada. De tal manera que, por ejemplo, si nosotros somos fanáticos, por decir algo, de Star Wars, pues tenemos un macrorrelato, que ese macrorrelato serían las 9 entregas que tenemos ya hasta la fecha de las películas de Star Wars. Por otro lado, tenemos otros relatos que se desprenden de este macrorrelato, que son los cómics, son los videojuegos, los juguetitos, las convenciones, por ahí algunos movisodios, websodios en YouTube, en Facebook, incluso a lo mejor algunos podcasts en Spotify. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces se rompe esta linealidad y que el universo ya no nada más se transmite o se consume por una sola plataforma o un solo medio, sino que es multiplataforma, porque precisamente el macrorrelato lo consumes en una película, sea en una sala de cine o sea en Netflix, por ejemplo, mientras que el cómic, que es otra parte de ese universo narrativo, lo consumes en otra plataforma, en otro medio, que es el cómic, que es el impreso, en otro lenguaje, en otra configuración iconográfica, que son las viñetas, los dibujitos, algunas frases. Entonces, si llevamos estas narrativas transmedia a la educación, sobre todo en este contexto en el que estamos trabajando actualmente, podemos darnos cuenta que la educación puede ser transmedia por sí solita. O sea, no es necesario meternos ni siquiera en tantos rollos. ¿Cómo puede suceder esto? Nuestro macrorrelato, entendiendo el macrorrelato como el relato principal, en ese sentido serían las clases. Si son presenciales, serían las clases dentro del aula de clases, frente a los alumnos, con tu pizarrón, con tus materiales. Si son a distancia, pues el macrorrelato son las clases que transmitimos vía Meet, vía Zoom, vía alguna plataforma de esta naturaleza. Y los otros relatos que se van desprendiendo, pues ahí es donde entran en juego múltiples aplicaciones, otras plataformas, que al mismo tiempo vuelven más interactivas las clases, que involucran más la participación de los alumnos y que también los motivas y los incitas a seguir consumiendo más parte y más cantidad de tu universo narrativo, que el universo narrativo tal cual sería tu temario, aquello de lo que vas a hablar a lo largo del semestre. Así como las 9 entregas de Star Wars, tu macrorrelato como docente sería tu temario, aquello de lo que vas a hablar a lo largo de todas tus clases en el semestre, en este caso. Entonces, encontré esta similitud entre estas narrativas transmedia y la forma de dar las clases. Y la verdad es que hasta el momento me he llevado una gran satisfacción, sobre todo porque creo que a veces tenemos un concepto muy erróneo al querer dar la clase ahorita en este contexto de la cuarentena que ya muchos llaman cuareterna.
Es algo muy erróneo que queramos dar la clase vía Zoom, vía Meet, como la dábamos en el sistema presencial. O sea, prácticamente no tiene que ser así, porque las necesidades son otras, porque los medios son otros, porque las herramientas que podemos tener al alcance son otras, porque incluso la capacidad de atención de los alumnos mediante plataformas como estas se modifica, la conducta, el entorno en donde se encuentran, muchos factores que intervienen y que si partimos de ahí, yo diría que no podemos dar las clases o no podemos pretender dar las clases de la misma forma en que lo hacemos de manera presencial. ¿Dudas, muchachos? Todo muy claro. ¿Dudas? Siento que Chewbacca es mi maestro. Hablando de Star Wars. Hablando de Star Wars, no, y que también, pues hoy en día todos estamos inmersos en el consumo de narrativas transmedia, desde un producto de ficción, desde un producto de entretenimiento como películas, series, videojuegos, etcétera, hasta en el ámbito informativo. Me gusta mucho poner el ejemplo de estas noticias que se empiezan a difundir a partir precisamente de los dispositivos móviles. Por poner un ejemplo, el caso de Lady Tacos, ¿no? Últimamente que subieron videos ahí que se volvieron virales, que de pronto la detuvieron ahí en las calles del Zócalo de la Ciudad de México, del centro de la Ciudad de México, que inmediato empezaron a subir videos de todo este acontecimiento, que esta noticia tomó relevancia precisamente por toda la información que empezaron a subir a través de las redes sociales, y que de pronto Lady Tacos es un producto transmedia y en sí mismo, porque además ha tenido participaciones en algunas docuseries, como Las Crónicas del Taco, ahí en Netflix, que pueden revisar. Hay un capítulo que habla de los tacos de canasta. Pues obviamente ella es uno de los personajes principales de ese capítulo. Por otro lado, pues ha tenido ahí algunos otros videos donde aparece Lady Tacos, incluso memes donde hacen alusión a Lady Tacos, a otros programas de televisión, algunos de radio, le han hecho entrevistas, y que también, para complementar esta parte de las narrativas transmedia, un punto muy importante es la experiencia, la inmersión por parte de los usuarios. El hecho de que un usuario pueda ser un personaje de Star Wars, pues ya se está sumergiendo, ya está teniendo una experiencia inmersiva en este relato, en esta historia, en esta narrativa. En el caso de Lady Tacos, esa experiencia de inmersión podría ser cuando, la verdad desconozco si ya abrió su local de tacos que le dieron ahí en una de las calles del centro, ya lo abrió. Entonces la experiencia inmersiva sería ir a consumir tacos en su local, ¿no? Antes de que tuviera el local de tacos, pues la experiencia inmersiva era ir a la calle de Madero, saber en dónde se encontraba Lady Tacos, comprarle un taco, comerte el taco y tomarte la foto incluso con ella. Entonces, en el caso de las narrativas aplicadas, las narrativas transmedia aplicadas a la docencia, es algo que no es tan novedoso, porque les repito, finalmente todos ya estamos inmersos en este tipo de narrativas, y que también una de las grandes posibilidades o una de las grandes características de estas narrativas es la capacidad de los usuarios de volverse productores de información. Es decir, ya no solamente son los consumidores, aquellas figuras pasivas que se sentaban a ver la película o a escuchar un programa de radio, o en el caso de los alumnos, a escuchar la clase. La figura del prosumidor se refiere a que el consumidor también es productor de información. En el caso de los alumnos pueden ser y son prosumidores, porque al mismo tiempo que consumen tu contenido como docente, también ellos pueden generar su propia información, su propio conocimiento, ¿no? Que también eso enriquece muchísimo las clases, y más en esta modalidad, ¿no? Porque de pronto
pues a lo mejor tú le estás diciendo algo al alumno y de pronto el alumno ya también está buscando en internet, en alguna página, algo relacionado con ese contenido, y que de pronto a lo mejor el alumno, en lo que tú estás diciendo algo de tu clase, ya está compartiendo algo en Twitter, en Facebook, está subiendo algo a Instagram. Entonces el alumno se vuelve un participante activo. Ya no solamente podemos ver a los alumnos como aquellas figuras pasivas que se sentaban a recibir y almacenar la mayor cantidad de información. O sea, no, eso yo creo que también es algo que ha cambiado, y no sé si sea una ruptura de la educación formal, pero sin duda alguna es algo que ya no es, ¿no? Antes creo que teníamos esta idea, y a mí me tocó un poco todavía incluso en la facultad, esta idea del profesor como la máxima autoridad y el poseedor del conocimiento absoluto. O sea, creo que en estas circunstancias ya no es así. Y bueno, pues ahí está esa parte. Jimena, yo te quiero preguntar. Ahorita dice... Ahorita sí, no, joven. Sí, sí. Sí, hay que ser... No, joven. Es que comienzo a escuchar lo que dice Eduardo acerca de cómo él ve o cómo ha entendido la transmedia y cómo se comienza a ver al sujeto, ¿no? Pero yo veo que Eduardo está viendo al sujeto que es más maduro, ¿no? Más o menos de una adolescencia, de unos 15 años hacia arriba, ¿no? Pero ¿qué pasa con las personas que son... Una de mis profesoras decía, ¿qué pasa con esos sujetitos, ¿no? ¿Qué pasa con los niños que son de, digamos, educación básica? Jimena, ¿tú cómo verías a los chicos? O sea, no sé cómo funcionaría que los niños funcionaran como creadores de contenido, ¿no? O sea, ¿tú cómo lo harías? Es que mira, si son creadores de contenido, digo, lo hacen de manera, digo, a lo mejor no a través de la tecnología, ¿no? No sé, el que usen un celular, digo, pues sí, se graban y todo, ¿no? Pero digo, eso no es como una creación de contenido como pedagógico, digámoslo así, ¿no? Es más bien como una creación de ocio, así digámoslo, ¿no? Un tema que él tocó, por ejemplo, que me llamó mucho la atención, por ejemplo, de las películas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, a nivel preescolar, pues involucrábamos, ¿no? Bueno, yo en mi caso involucraba el cine, la cultura, ¿no? La radio, ¿no? Que creo que también es un tema muy importante, que tocó la radio, ¿no? Que la radio le estamos como que la dejamos a un lado, ¿no? Yo me daba cuenta, por ejemplo, con Esteban Moctezuma, con lo de aprendizaje en casa, le daba mucho auge a la televisión y poco a la radio, ¿no? Hace como 2 meses, cuando empezó lo de Aprende en Casa 2, yo estaba buscando en la radio, dije, pues, ¿en qué estación de radio, no? Porque jamás mencionaron en qué estación de radio iba a estar el Aprende en Casa, ¿no? Decían que de las comunidades como las que no tuvieran como que el acceso se iban a dar esta apertura a la radio, ¿no? Pero realmente nunca dieron como que hay que sintonizar, ¿no? Y yo creo que la radio es una parte fundamental. ¿Por qué? Porque en los niños crea la creatividad, ¿no? Digo, teníamos antes de la televisión, pues existían las radionovelas, ¿no? Digo, yo tenía como tías que me platicaban, ¿no? Que era una radionovela, ¿no? Y entonces el hecho de que escucharas, no sé, La Bolsa, que era el trueno, ¿no? O imaginarte estos personajes, simplemente en la voz, creo que también esto ayudaba mucho a la humanidad a desarrollarnos como que la imaginación, en este caso, ¿no? Yo, por ejemplo, en nivel preescolar, yo manejaba mucho lo que era la radio, ¿no? Imagínate que tú eres un locutor de radio y qué es lo que quieres decir, ¿no? Entonces ellos empezaban como que a crear sus propios contenidos, los temas que ellos querían, que querían saber, ¿no? Esto en cuestión de la radio, ¿no? Llega la tecnología. ¿Y qué pasa con la tecnología? Es el que ellos creen sus contenidos o sus aprendizajes, pero de lo que quieran saber, ¿no? Digo, aquí ellos investigaban, con ayuda del padre de familia, ¿no? Inclusive, pues aquí nosotros como que guiamos qué tipo de páginas son las adecuadas para los niños de preescolar. No sé, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, esta parte de que los niños pues quieren ser como youtubers, ¿no? Que traen como que esta imagen, ¿no? De que yo quiero ser un youtuber porque pues viajan y no tienen como que, o sea, como que no conocen la otra parte, ¿no?
Yo quería preguntarle a él, si tú ves que, o sea, sí se rompe el paradigma del docente y ahora ya no es docente, ya ahora es como el educatuber, porque ahorita ya está como que muy en boga el que digan yo soy educatuber, ¿no? Por ejemplo, digo, tenemos las páginas que habíamos platicado nosotros fuera del aire del programa pasado, ¿no? Por ejemplo, el profe chido, con esta parte, ¿no? Que creo que también ahí rompen un paradigma y se convierten como, digamos, educatuber, pero sí realmente, sí se rompe el paradigma del docente, o sea, ¿sí crees que se rompe el paradigma y que digan, no, si todos somos educatubers? ¿O cuál es la diferencia que digan, este es un educatuber y este es un docente? Porque también hay que ver como que estas dos diferencias. Antes de que contestes, Eduardo, se me olvidó comentarte que también Jimena es así sagaz con sus preguntas. Es igual, está practicando para cuando sea sinodal. Entonces, así súper rudo, ¿no? Adelante, perdón. No hay problema, al contrario. Es muy agresivo, pero es que está súper bien. Está súper bien porque me encanta todo este rollo. Precisamente, como bien lo dices ahorita, fíjate que he hecho mucho la analogía en estas transmisiones que se hacen, por ejemplo, como esta, o en el hecho de que como profesores hagamos transmisiones para nuestros alumnos. Hago mucho la analogía, es como la nueva televisión educativa. O sea, porque de pronto los alumnos hoy en día ya en este contexto de las clases virtuales a distancia, es como voy a prender mi computadora y voy a sintonizar tal canal porque voy a ver mi programa favorito, pero el programa favorito ahora son tus clases, ¿no? A través de video, de una pantalla, de un presentador que es el profesor y que te va a explicar algunos temas y que te va a hablar de algunas otras cosas y que a lo mejor habrá profesores que tienen más la capacidad de contar a lo mejor chistes, de ser divertidos, de hacer las clases más amenas, pero habrá otros que son como más serios, ¿no? Así como se manejan los programas de televisión, un programa de noticias que es más formal, más serio, un programa, digamos, de entretenimiento que es más divertido, más con otro tipo de lenguaje. Entonces, hago mucho la analogía entre la forma de dar clases actualmente con la televisión. He pensado que puede ser la nueva televisión educativa y que esta tendencia se puede seguir, puede continuar incluso después de la pandemia o de que termine todo este rollo. Por otro lado, bien lo dices, hoy en día tenemos esta figura de los edutubers, pero también tenemos ya la figura de los edutokers, que son precisamente las personas que suben contenido educativo a estas redes sociales, tanto a YouTube como a TikTok, y que el contenido, hay una clasificación incluso del contenido educativo que se sube a YouTube y del contenido educativo que se sube a TikTok, todavía no hay, está en pañales, no hay todavía una investigación, no hay una línea académica que se haya dedicado a estudiar esa parte de TikTok, pero en YouTube sí hay una clasificación del contenido educativo, que es a través de tutoriales, que es a través de la presentación o exposición del profesor, que es a través de cápsulas informativas, que es como si se replicara una clase presencial, es a manera también hay otro término de estos videos en YouTube que hablan de libros o hacen reseñas del libro, que es otra de las clasificaciones que entran en esta. Los booktubers, exactamente, Robert. Entonces, se hacen más flojos. que en apariencia podríamos pensar que te hacen más flojo, pero me gusta, por ejemplo, en este contexto, en esto de lo que hablas, Jime, por ejemplo, este término del aprendizaje invisible de Cristóbal Cobo, que es un cuate argentino que habla precisamente que en el uso de redes sociales, en el consumo de información a través de Facebook, de YouTube, de TikTok, hoy en día, estamos aprendiendo de manera invisible algo, que no podemos satanizar por completo la utilización de redes sociales, porque muy ahí en el fondo, dice Cobo, hay un aprendizaje invisible, y más cuando se trata de este tipo de videos educativos, videos que sí tienen toda la intención de enseñar algo, y que en el caso de México, por ejemplo, tenemos ahí hay un canal en YouTube que se llama Math to Me, creo, me parece, que son dos profesores
que enseñan o dan lecciones de matemáticas y que incluso ya hoy en día cuentan con su canal o se cuenta en TikTok, y que en TikTok suben sus videos cortos, que ese es otro rollo, ¿no? O sea, cómo en estos videos cortos, que duran a veces hasta 15 segundos, son capaces de enseñar toda una lección que en el sistema presencial te llevaría quizá más tiempo. Entonces, esa capacidad de sintetizar la información, de llevarla a una producción audiovisual, y aparte que también los usuarios de estas redes sociales, que si nos vamos a esta clasificación de millennials y centennials, pues también cada vez más estos usuarios tienen una capacidad de atención con un tiempo más reducido. Entonces es como la fórmula perfecta. Por un lado te están dando contenido educativo muy muy concreto, pero por otro lado tú como usuario, tu capacidad de atención también es más reducida. Entonces hace match. Me gusta hacer alusión a esto del aprendizaje invisible, pero también puedo hacer alusión a Robert Downs y se me fue el nombre del otro cuate, pero son los creadores de los MOOCs, de los cursos masivos en línea, cursos masivos abiertos en línea, y que ellos hablan de esta época actual que definen como el conectivismo, la época de la hiperconectividad, y que el conectivismo hace alusión precisamente a esa parte de la educación, de romper como los paradigmas de la educación tradicional, y que también en el manejo de plataformas, en el manejo de redes sociales, se puede obtener un cierto aprendizaje. Y que aquí también me gusta, por ejemplo, mencionar una entrevista que le hacían a Isaac Asimov, donde hablaba un poco de cómo él veía el futuro. Y en esa entrevista, que incluso la pueden encontrar en YouTube, le pueden poner así, entrevista a Isaac Asimov, él decía que él veía el futuro, o en algún momento él veía que en los hogares iban a haber dispositivos, iban a tener computadoras desde las cuales las personas podían aprender en el lugar y en el momento que decidieran. O sea, no necesariamente en un salón de clases o en un ambiente formal, digamos. Entonces, todo eso, la verdad es que creo que va muy encaminado a esto que mencionas, Jime, y creo yo que la verdad es que a mí se me hace una excelente idea esta parte de los edutubers. Lo que sí creo también es que las tecnologías, por más desarrollo tecnológico que exista y que haya, y ahorita con todo este rollo de la inteligencia artificial, creo yo y espero que así sea, que nunca van a sustituir la figura del profesor, esa figura humana del docente, ¿no? Como parte de este proceso de enseñanza-aprendizaje para con los alumnos, sea en un entorno formal de la educación o sea en un entorno informal de la educación. O sea, yo creo que es una figura indispensable. Tomamos este momento para reflexionar lo que nos dijo Eduardo, que es muy interesante, la verdad. O sea, requiere como su tiempo, es verdad, ¿no? Porque es repensar nuevos esquemas de aprendizaje, nuevos esquemas pedagógicos que se están brindando en la actualidad desde diferentes posturas, tanto desde las políticas mexicanas que se tratan de instaurar de una manera muy pronta, como también tratar de manejar políticas internacionales para poder salvaguardar la educación y la sociedad en general. Pero pasando un poquito de lado, vamos a leer un poquito de los comentarios que tenemos esta noche, que nos acompañan muchos. ¿Cómo se les dice a viewers nada más? ¿O tiene algún nombre en específico? Yo solo lo conozco como viewers. Sí, como viewers o como sí, seguidores, viewers. Nuestro chat el día de hoy nos acompaña el día de hoy Ricardo Olín, Lore Gutiérrez. Ricardo nos comenta, grande profe, haciendo alusión a Eduardo. Y también te hace una pregunta que igual y ahorita no les gusta contestar después de leer los comentarios. Ricardo pregunta, ¿cómo apoyar a los alumnos que ya están fastidiados de este encierro? Yo supongo que a través de la transmedia, de las redes sociales, ¿no? Martínez Diana nos comenta que de hecho la propuesta de las autoridades es un modelo híbrido que todavía no se ha aprobado. Ahorita que estaban mencionando acerca de la televisión, acerca de la radio, inclusive pues se está viendo si es posible el regreso a clases en semáforo amarillo. Entonces pues un poquito ello, ¿no? Nos saluda a todos.
Regina Dorantes, dice Eduardo Mateo, súper profesional como siempre. Un saludo para Regina. Saludos, Regina. Y complementando la pregunta de Eduardo de cómo apoyar a los alumnos en este encierro, nos comenta que es pregunta hacia todos, así que Alfonso puede contestar, Jimena puede contestar. ¿Qué piensan sobresalirse de lo establecido por las instituciones y mostrar los temas con cuestiones cercanas a los alumnos? Por ejemplo, cosas geeks, de gamers, series, memes, etcétera, y asociarlas con el tema de clase. Currículum oculto. Bueno, ya ni El tan pedagogo, oculto. ¿no? ¿No? Pero sí, Tan oculto. Y ya me corrigió Ricardo, dice que es viewers o fans. Ok, no sé si pasamos primero con la primera pregunta. Sí. Me gustaría preguntar primero, no sé si guste contestarme, profesor Eduardo, así bien solemne. Después el profesor Alfonso, si nos gusta contestar. Y después la profesora Jimena. No seas así. Digo, nuestro programa no es así. Digo, ya. No, está bien. Es que estás hablando de contenido aquí, el maestro dice que algunos son formales. La verdad es de nosotros no es informal. Es un entorno informal, ¿no? Sí, no es informal, es catártico. Pero no por ser una informal. sala de quejas. Ajá, sí. No por ser informal, no tiene cierta importancia, ¿no? Eso iba. No, sí, claro que sí. Así que, Lalo, no sé qué nos puedes compartir tú, cómo has apoyado a tus alumnos en este encierro a partir de la transmedia, a través quizá del uso de Facebook, de YouTube, de TikTok, de Instagram, de Spotify, de Snap, bueno, del morido Snapchat, ¿no? Telegram, o sea, como todo este tipo de cuestiones. ¿Tú cómo lo has apoyado a tus chicos, a tus estudiantes más bien? Bueno, creo que, híjole, es que de pronto es una dinámica en la que todos estamos inmersos, ¿no? En esta situación donde de pronto el encierro nos empieza a pesar, pero obviamente primero apelando a estas recomendaciones de seguirte cuidando, de evitar salir si no es importante, si no es necesario, y si vas a salir, pues hacerlo con todas las precauciones, porque también llega el momento en que quieres salir y respirar y ver otras cosas fuera de tu entorno cotidiano, y también es válido, creo yo, pero con todas las medidas necesarias. En el caso de cómo apoyas a los alumnos, pues yo creo que la forma de apoyarse es dando una clase amena, una clase que de pronto se rompa el hielo. Ahorita Jimena decía esto del currículum oculto, me imagino que va relacionado con esto, donde de pronto, pues no, ya lo decía, el hecho de trabajar en esta modalidad, con estas herramientas, también te permite, ¿no?, salirte un poco quizá de este ambiente formal, te permite romper el hielo con otros temas, no necesariamente con lo de la clase. También por ahí iba a hacer referencia al profesor de primaria que había invitado a sus alumnos a que vieran la película de Bob Esponja con él, ¿no? Este tipo de casos a mí se me hacen geniales y Jimena se me hacen muy impresionantes. Porque creo yo que eso es lo que se tendría que hacer en este contexto. Quizá programar actividades extracurriculares con los alumnos, como este profesor invitó a ver una película. Quizá podríamos también trabajar algo similar. A lo mejor yo les decía, por ejemplo, a mis alumnos, la materia que yo doy en comunicación y periodismo es de guionismo en radio y televisión. Entonces, en algún momento les propuse la idea de en algún tiempo libre hacer como una especie de círculo de comentarios y de reflexión acerca de películas o series, precisamente para salir un poco de esa formalidad de la clase y también como tener este otro espacio de recreación, este otro espacio de entretenimiento. Pues yo creo que la manera de apoyarlos es esa también, escucharlos. Hay alumnos que de pronto necesitan también que los escuches y también así como ellos necesitan ser escuchados, a veces tú necesitas como profesor también ser escuchado. Entonces yo creo que eso es lo que podemos hacer y yo creo que tampoco podemos pretender ser o jugarle al especialista, ¿no? O sea, de pronto habrá quienes tengan una necesidad ya
de recurrir a un especialista tal cual, a un psicólogo, a un experto en temas de manejo de emociones, a especialistas como tal. Yo creo que lo que no podemos hacer es jugarle al especialista, porque creo que lejos de ayudar podemos perjudicarlos más. Lo que quizá podemos hacer en el marco institucional de la escuela, de la facultad, es canalizarlos al área correspondiente, eso sí, pero no podemos jugarle al especialista para solucionar problemas que quizá pueden derivar en situaciones peores. Alfonso. Si quiero intervenir ahí. Adelante. Adelante. O sea, tú lo marcas como más en la parte universitaria, ¿no? Pero vámonos al contexto más abajo, ¿no? ¿Qué pasa? Dice, al que a mí me interesa, el que es el mío. No. El mío. No, el mío. No. Niño, compórtate, gobiérnate. Ya me callo. No, pero por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, con los niños que tienen síndrome de Down, que tienen ceguera, que tienen sordera, ¿no? Inclusive que tienes padres de familia que no saben leer ni escribir, ¿no? Estas son las situaciones que uno va surgiendo y dices, híjole, ¿cómo vamos a ir mediando, no? A lo mejor no vamos a ser como profesionistas, digamos, como no... Expertos. Exactamente, expertos, ¿no? Pero sí tenemos, digamos, como que las herramientas y buscamos las herramientas también para estar como que en esta parte de ir trabajando con ellos, ¿no? Junto con ellos. Digo, a lo mejor no tenemos esto de tan fácil de canalizar, ¿no? Digo, en nivel primaria nos cuesta muchísimo trabajo estar con ellos. Por ejemplo, USAER, que USAER es una parte fundamental para el nivel básico, que pues la mayoría no tiene el USAER o los maestros de USAER, y que estamos como que peleando, ¿no? Yo digo, ahorita, por ejemplo, mil respetos para los maestros de USAER, porque se la están rifando ellos con las tecnologías. Deberían de ver qué trabajo tan bonito realizan ellos a través de YouTube, ¿no? De estos TikTok, donde hacen que los niños que tienen estas necesidades o discapacidades, porque también hay que manejar muy bien esos términos, el saber decirlos correctamente, logran, ¿no? Pues por lo menos reorientar también a los padres de familia, ¿no? Creo que también este es un punto también interesante, que dónde quedan ellos también, ¿no? Porque a lo mejor decimos que pues todo nuestro grupo puede ser igual, y pues la realidad es que no todos tienen características diferentes, ¿no? Entonces, en esta parte de nivel básico, ¿no? Sí, no es que le queramos hacer no expertos, sino por lo menos tratar de mediar las situaciones, ¿no? Inclusive, pues, por ejemplo, ¿qué pasa con los niños que no tienen tecnología, ¿no? ¿Cómo yo los puedo ponerlos a ver una película, ¿no? A lo mejor el maestro, pues todos tienen, y qué bueno que tienen todos la ventaja de ver una película, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando con un niño de tu salón no tiene internet, ¿no? Y quieres como que integrarlo, porque tú también llega esta parte, ¿no? De la integración y de la inclusión. O sea, sí son muchos temas que quedan como que todavía al aire y dejamos, ¿no? A lo mejor dicen, ay, pues no tiene computadora, pero tiene televisión, ¿no? Y ya lo estamos incluyendo. No lo estamos incluyendo, porque los dos tienen diferentes aparatos, ¿no? Pero al final de cuentas tenemos que planear para lo mismo, ¿no? Un aprendizaje más. Ajá, creo, si me permites, Robert. No, adelante. Date gusto. Acá tocas temas y puntos muy interesantes y muy importantes. Una de ellas es precisamente los niños con alguna discapacidad. Y yo les voy a compartir, por ejemplo, que tengo un primito que tiene discapacidad motriz. No tiene mucha movilidad en una extremidad inferior, en el pie y en la mano. Este primo, este ciclo escolar le tocaba, o más bien le tocó entrar ya a la primaria. O sea, terminó el kinder y ya le tocaba ingresar a la primaria. Pero a su mamá la recomendación que le dieron los médicos es que lo inscribieran en una escuela normal para que conviviera con niños, digamos, de su edad y en un ambiente, entre comillas, normal, ¿no? Porque de pronto esta palabra de la normalidad también tiene muchas interpretaciones.
y que de pronto la preocupación un poco para mi tía era el hecho de que mi primito fuera a una escuela con ciertas características en la que él quizá no podría desarrollarse de manera adecuada o con tanta facilidad como los demás. Lo que sí te he de confesar o les he de confesar es que esta modalidad a distancia creo que le ha beneficiado muchísimo, en este caso, a mi primo, ¿no? Porque las actividades las está realizando a distancia, porque su mamá se ha tenido que fletar, así como se dice, para manejar todas estas herramientas y que para que él se pueda conectar a su sesión de Meet o de Zoom y que pueda cumplir con las tareas y que pueda enviar lo que le piden, y que por otro lado también he de reconocer todo el esfuerzo que han hecho los docentes, en este caso su maestra, para tener mucha apertura con él, para tener como esta empatía con él, y que creo yo que si no hubiera sido, o si no fuera por este trabajo a distancia con las tecnologías, híjole, la verdad yo pensaría que ahorita no le estaría yendo tan bien a mi primo, ¿no? A mi primito, porque pues sabemos también que de pronto el hecho de la convivencia para niños con discapacidad, con niños, vuelvo a decir, normales, pues es difícil por esta parte de la integración, por esta parte de la movilidad, por esta parte de la convivencia. Entonces, ahí por eso me parece ese tema tan pertinente y tan acertado, porque las tecnologías, vuelvo a decir, han ayudado mucho en esta situación, que es una situación, digamos, quizá aislada, pero que también quisiera creer que para otros niños con estas condiciones ha sido también así. Incluso a nivel universitario, a nivel licenciatura, también de pronto nos encontramos con alumnos que tienen alguna discapacidad visual, auditiva, y que de pronto el trabajo en un sistema presencial se complica para ambas partes, pero que también hay veces en las que el manejo de tecnologías logran pues atenuar un poco toda esta parte de las brechas, la brecha digital. Había reportes que decían que hubo una aceleración digital de 6 años, ¿no? En esta pandemia, en este contexto, pero que tenemos ahí dos escenarios. Por un lado tenemos a las generaciones millennials, centennials, que entienden muy bien el manejo de estos dispositivos y que entienden muy bien el consumo de las narrativas transmedia, pero que a veces no tienen acceso a. Por otro lado, podemos tener personas que son de generaciones más atrás, como los baby boomers, que son ya adultos mayores, que quizá no entienden o no están alfabetizados digitalmente o en todo este rollo, pero que sí tienen acceso a las tecnologías. Entonces tenemos aquí dos escenarios, y estos dos escenarios nos hablan de estas brechas digitales. Personas que sí pueden y saben utilizarlas, que están alfabetizados, pero que no cuentan con los medios, y personas que no están alfabetizados, pero sí cuentan con los medios. Acá también creo que algo que hace falta atender como parte de estas políticas públicas quizá es emprender programas de capacitación digital para padres y madres de familia, ¿no? Que ahorita están a cargo total de este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? El profesor hace lo que le corresponde, sobre todo en esta parte de nivel básica, nivel primaria, secundaria, pero también los papás se están ahí rifando. La verdad es que ha sido un esfuerzo impresionante de ambas partes. Ay. Es nada más que es mucho que se puede discutir, es mucho que se puede cuestionar acerca de estas nuevas, digo yo, metodologías de enseñanza, o al menos las formas en las que se está desarrollando la educación actual en los diferentes niveles, porque debemos de manejarlo dentro de cada contexto. Lo tengo aquí escrito, por eso volteo. Hernán, es verdad, ¿no? Es que hay un autor, me parece que es de Venezuela, no recuerdo, pero creo que sí es de Venezuela,
que se llama Hernán Valverde. Él dice que pues toda educación debe ser en este sentido pues muy focalizada, muy localizada, ¿no? Ellos hablan de educaciones alternativas, es decir, colocar el contexto y buscar esta educación que sirve para ese contexto, ¿no? Implicando los propios sujetos de la educación. Y yo veo que aquí es lo que ustedes dos buscan. Tanto Jimena busca que sus pequeños, en la población en la que ella está inmersa, pues trate de converger a través de las nuevas formas, de las nuevas tecnologías, de las nuevas disposiciones legales también y políticas, pues para poder realizar todas las acciones. En este caso pues también Eduardo utiliza todas las herramientas a su disposición, las mismas políticas que le han permitido las nuevas herramientas digitales. Es como todo esto. Igual antes de que Alfonso nos comente un poco acerca de esta misma pregunta, porque él es docente de preparatoria, entonces, y también fue docente de licenciatura. Entonces, antes de que él nos comente su experiencia sobre cómo ha utilizado las nuevas herramientas digitales, cómo ha utilizado Facebook, TikTok, o si lo ha hecho, regresamos a los comentarios. Que Berenice nos felicita. Un excelente tema y grandes retos para los educadores. Bueno, para Jimena, yo creo que el reto más grande lo tiene Jimena. Yo creo que es el reto el más chonchista, así. Yo cada vez que veo a Jimena eso digo, tiene esa actitud ante la vida, ¿no? Sí, tan férrea, así bien ruda. Mira, yo en nivel preescolar vuelvo a lo mismo. Ya sabes, ya tienes un nuevo programa. Ya somos como los ratoncillos de India. O sea, de educación inicial y preescolar somos los ratoncillos de India para ver el futuro de qué es lo que va a pasar. Porque siempre los programas o los pilotos siempre los mandan primero al preescolar y al inicial para ver qué onda. Y pues luego los dejan al aire, amigo, y ya no sabemos qué vaya a pasar después. Pero sin ustedes nosotros no seríamos posibles, todo lo que hacemos nosotros no sería posible, y por eso se los agradecemos muchísimo. No lo sacrificamos, ni nada de eso. Las patas sirvieron de algo y estar ahí sentados y trabajando y jugando sirvió de algo. De eso funciona. Regina Dorantes pide un saludo de parte de Eduardo, un saludo para Alina, Ricardo y para ella misma. Bueno, saludos Regi, Alina, Ricardo, muchas gracias por vernos, por seguirnos, por estar aquí y por sus comentarios también. Sí, muchísimas gracias. Y por el momento eso sería los comentarios que tenemos por el momento. Gracias por estar compartiendo su noche y gastando su tiempo con nosotros. Ahora sí, Alfonso, cuéntanos un poquito sobre tu experiencia en el nivel en el que estás. Dígame, maestro Robert. Ya está así todo llorando, mira, ya está triste. Sí, así. La clase, cambiar de nivel. La clase da rato, ¿no? No, yo no cambiaría universidad por nada. Ahorita, cuando Robert hizo la aclaración, es al revés. Estaba antes clases en prepa, ahorita doy en universidad. Siempre he dado en universidad. Pero fíjense, no, más bien me quedé así porque me quedé pensando precisamente en rescatando algunas ideas del inicio, ¿no? Cuando Jimena decía que se ha olvidado la radio, yo creo que en parte sí, la radio como aparato físico, pero más bien hay como estos conocimientos que han transmutado, ¿no? Y que han adoptado estas nuevas formas. Por ejemplo, ahorita me resultó como muy chido el hecho de que dijeran, no, pues es que mándanos saludos, porque antes se mandaban saludos a través de la radio porque no había posibilidad de que hubiera teléfono en algunas localidades, ¿no? Entonces, cuando el locutor mandaba saludos, quería decir que la persona de la localidad estaba bien. Entonces, hasta serenatas. Sí, también cuando no había posibilidad. De hecho, las serenatas de la Z es solo una reversión de las cosas que se hacían en los años 50, ¿no? Pero también XW y de todas esas. Ajá, era lo que iba. En la radio había algo así como serenatas, pero también había pedradas, me parece, o algo así. Así como para cortar, ¿no? ¿No? Pero sigue, sí. Perdón. Perdónanos. Perdónanos, Alfonso, nos desviamos. No, pues al contrario de eso. Voy a apagar mi micrófono. Sí, yo también. De todas maneras me siguen molestando, así que no, pero con respecto a la pregunta, ¿no? Creo que más bien tendríamos que recuperar lo que dice Eduardo, ¿no? De que otras alternativas, precisamente ninguna tecnología reemplaza el factor humano, ¿no? Entonces, a pesar de que ahorita estemos aislados, estemos separados, tanto alumnos como profesores,
creo que sí el contacto o estos espacios que se puedan abrir siguen siendo por demás valiosos, ¿no? Creo que tanto en educación básica, para que Jimena no me regañe, como en educación media superior y superior, se pueden hacer cierto tipo de dinámicas, ¿no? Antes en el salón era muchísimo más fácil cuando tú te percatabas cuando algún alumno estaba triste, cuando algún alumno no estaba del todo concentrado por X o Y razón. Aquí resulta un poquito más complicado, pero sí se pueden abrir espacios, ¿no? Yo no lo he intentado con todos mis grupos, pero porque algunos, obviamente por ser de universidad, pues no se prestan tan fácil, pero sí, ¿no? El hecho de tener actividades aquí mismo dentro del aula, ¿no? La otra vez les puse pues tengo este juguetito, ahorita que estamos hablando de Star Wars, de Yoda, ¿no? Entonces, así de irlo pasando, entonces yo aquí tengo, primero estoy yo, luego está Robert, luego está Eduardo y luego está Jimena, ¿no? Entonces, agarras y le pasas el juguete, entonces Robert lo tiene que agarrar, tiene que verlo y lo tiene que pasar, ¿no? Entonces, creo que como que ese tipo de actividades, pues, muestran otro enfoque, ¿no? Y creo que más bien sí cada vez se hace más notorio el hecho de las narrativas, ¿no? Tanto Robert como Eduardo lo mencionan y lo trabajan muy bien, pero sí ver que ahorita ya no es como anteriormente se manejaba, ¿no? Esta gran narrativa que solo tiene el profesor, ¿no? Sino ver que ahorita cada persona que se conecta a un aula tiene una narrativa, porque también es algo que rescata muy bien Jimena, ¿no? Desde aquel que tiene que ir al café internet, chinga, iba a decir en pega, pero ya chinga, a conectarse para clase, o ya nos va a caer la multa de gobernación, ¿no? Gracias. Mi aguinaldo se fue en tu palabra, amigo. No, pero ya es horario para ese público y en ese horario ya se permite también, de acuerdo a esa normatividad y esa clasificación del público que hace la Secretaría de Gobernación, ya es horario. Ya no es horario familiar, ¿no? No, que también es otro temototota, ¿no? Cómo han cambiado, ¿no? Ahorita yo intento hacer, porque también nos preguntaban, ¿no? ¿Qué tanto se tiene que relacionar más bien nuestro entorno cotidiano, la cultura geek, las películas dentro de la clase? Creo que más bien es una de las herramientas para aludir al aprendizaje significativo, ¿no? Entonces, pero ya nosotros no sé qué edad tenga Eduardo, se ve joven, se ve bien conservado, pero Jimena, Roberto y yo, que ya somos... Gracias, 50 años. No, nosotros que ya le andamos tirando a la chavorruqueada cuando hablo con los alumnos, les digo, no sé si ustedes vean Los Simpsons, ¿no? Y hay algunos a los cuales ya por el contexto histórico no les tocó. Y yo les pregunto, entonces, ¿qué ven ahorita? Y, o sea, no estoy haciendo ni juzgando a nadie, cada quien es libre de ver los contenidos que quieran, pero cosas como las narconovelas, yo creo que a los 90 era imposible que las pasaran, ¿no? Sí, pero hasta las 12 de la noche, la 1 de la noche, ¿no? Yo me quedaba despierto a ver qué cachaba de ese tipo de contenido, porque sabemos que no eres Golden Choice. Regresa, por favor, todos te extrañamos. Pero es eso, ¿no? Como que más bien esta gran narrativa solemne del profesor ya no tiene cabida en la mayoría de los discursos educativos, ¿no? Entonces sí, sobre todo no me imagino un profesor de primaria, de secundaria o de preparatoria que no esté o que no intente estar como empapado de estos nuevos temas, porque sí, creo que todos nos tocaron, ¿no? El profesor que hacía alusión a cosas de su época y uno se quedaba como de, ok, puedo entender como más o menos qué me quiere transmitir, pero cuando te hablan de algo de tu entorno mediato o inmediato, pues ese es como ese espíritu, ¿no? Como es más fácil abordarlo. Entonces, sí, ya nada más para cerrar la participación y la pregunta, creo que sí es necesario como abrir estos otros espacios. Creo que a pesar de que no le guste a Jimena, pues sí, el hecho de recomendarles un video o ¿saben qué, chavos? Si alguno quiere, pues nos quedamos 10 minutos más después de la clase, vemos un video juntos, o si alguien tiene necesidad de platicar, pues el profesor que habla estos otros medios, ¿no? Yo tiene poquito que abrí igual un espacio para discutir, como libros, como películas, lo que ellos quisieran, ¿no? Porque sí veo que en algunos grupos y algunos sectores está como muy
fuerte la carga de estrés, ¿no? Entonces, aunque yo tenga que poner parte de mi tiempo, pues se hace, ¿no? Y son como esas serie de esfuerzos, ¿no? Y creo que sí, sobre todo, como todo, ¿no? Como decía Durkheim, que es una lucha entre dos generaciones por educar. Creo que ahorita es como más patente, ¿no? La generación que creo que nosotros, que somos los que medio estamos educando, no lo digo por ustedes, lo digo por mí, y la generación de abajo, ¿no? Que está intentando buscar como estas formas de aprender con H y sin H, de aprender el mundo, y pues ahí estamos, ¿no? Y creo que sí, en medida de que nosotros pues pongamos en juego estos discursos que nos dice Eduardo, pues sí, la educación transmedia se vuelve algo como muchísimo más amigable y no solo un reemplazo de la educación presencial, que es muy iluso pensar que esto es un reemplazo. Tiene grandes diferencias, ahí güey, se me cayó una plumilla, tiene grandes diferencias, pero a la vez no todo es malo, ¿no? Como al principio había algunos discursos ahí puristas de ya se perdió la educación, ya perdimos ya perdimos el año, ¿no? Sí, es como todo, ¿no? Cuando no es una cosa es otra, pero creo que tiene ventajas y desventajas. No, pero sí. Jimena quería, creo que yo quería hablar. quiero regañar a Poncho, a ver, vamos a empezar. Nada más hacer un pequeño comentario, Alfonso, que las maestras, por ejemplo, en el caso de nivel preescolar, sí abrimos estos espacios, digo, de hecho hasta trabajamos con los padres de familia, pelea. No, y pues ya depende también de cada cuestión de maestro, ¿no? Creo que ahí también depende muchísimo de la intención que tenga el maestro, ¿no? De buscar estos espacios con sus alumnos, inclusive hasta con sus propios colectivos, ¿no? Yo siempre les he dicho que se tiene que trabajar a partir desde ti, desde tu colectivo, para después reflejarlo en tu salón, en tu comunidad escolar, ¿no? No nada más es como que desde mi salón y ya hasta ahí, no. Creo que se tiene que generar desde tu colectivo escolar, ¿no? Buscar estos espacios o sea, a lo mejor de plática y de ver una película o de, no sé, reírse de la vida, hacer catarsis de tus experiencias como docente en estas etapas, pues creo que también eso es muy válido. Echar el chismecito, que era lo que nosotros como docentes íbamos. O hacer programas como estos tan irreverentes, ¿verdad? No, pues es que también, ya no lo dije para no ocupar más espacio, pero es que así surgió este programa, ¿no? De hecho, sí. Pero es un espacio en el cual, lejos de toda pretensión educativa, pues simplemente es un espacio para compartir ideas, ¿no? Entonces también el hecho de que aquí se conecten, participen, nos manden mensajitos, nos manden saludos, pues también ya es como un salir un poco de esta muy rutina. Lejos también, o sea, es válido. Como un buzón de quejas aquí. Sí. Es válido. Creo que ya lo espantamos. No. ¿Ya te espantamos, Eduardo? No. Estoy acostumbrado a cosas peores, dice. He escuchado, he visto cosas peores. Estoy escuchando ahí. La verdad es que, perdón, Robert, adelante. Esta idea es súper interesante. Creo que por eso decía hace un momento que este tipo de transmisiones son la nueva televisión. Porque antes decías, ¿qué vas a hacer? No, pues voy a ver mi programa favorito, mi novela, mi caricatura en tal canal. Hoy en día, por ejemplo, en este horario que es prime time, además el horario estelar en el consumo de televisión. ¿Qué hay ahorita en la tele? No sé, yo la verdad me quedo hasta Exatlón. Soy fan de Exatlón. Pero o sea, esto es como, puede ser como, yo lo equiparo con la televisión del futuro. O sea, ¿qué vas a hacer? Pues voy a meterme a una reunión, a un programa por internet para hablar de tal y tal cosa, de aquello que sé, que me gusta, que me interesa, donde ya no nada más soy el espectador, sino también soy el participante, ¿no? Donde no solamente soy el consumidor, sino también estoy produciendo contenido. A eso me refiero con las narrativas transmedia. Es eso. Por eso digo que todos estamos inmersos ya en esta dinámica, pero a veces no somos tan conscientes, ¿no? De que estamos inmersos en un mundo hiperconectado, en un mundo
donde las narrativas ya no son de manera lineal, sino son por todos lados, donde no nada más eres el consumidor, sino también eres el productor, independientemente de que seas profesor o no, ¿no? Ya estamos ahí inmersos en ese rollo y bueno, pues hay que aprovecharlas al máximo. En el caso de la labor docente, como les decía, la educación por sí sola yo la veo como una gran narrativa transmedia. Entonces, no es que estemos inventando el hilo negro, no es que estemos sacando cosas de la manga, sino ahí está, solamente es cuestión de ir dándole un sentido a todo esto. Yo creo... Y bueno, pues, adelante. No, y a eso iba, y espacios como este pues, están súper interesantes, está súper bien que hayan emprendido este proyecto, porque además creo que de esto se trata también, ¿no? De compartir experiencias, de socializar todo esto que nos sucede, de dar tu punto de vista, de escuchar los otros puntos de vista. De esto se trata. Algo retomando lo que el olvido de la radio que comentaba Jimena un poquito, retomar los temas que son poco comunes, que Alfonso dice que prácticamente pues sí es necesario abrir espacios para dialogar sobre nuevas perspectivas de la educación a través de diferentes intereses, lo que dice Eduardo de poder narrarnos a través de estos otros intereses y otros medios. Yo como que lo podría llegar a converger en los inicios como de La Mano Peluda, por ejemplo, porque yo creo que ese es un gran ejemplo para esto, ¿no? Porque se abría el espacio para escuchar al otro, ¿no? A través de la radio, inclusive pues utilizar el teléfono y no, ¿con quién estamos hablando? No, pues tenemos aquí a Ana, ¿no? Nos va a contar un poco de lo que está sucediendo en su casa. Ana, ¿estás ahí? Y así ya comenzaba todo, ¿no? Toda la onda y Ana no contestaba. Y Ana no contestaba, ¿no? Como actualmente pasa en las clases, ¿no? Oye, Ana, ¿vas a participar? Si estás ahí, si me escuchaste, ¿no? No, perdimos la llamada, ¿no? Pues ahorita regresamos, ¿no? Y cosas así. Pero yo creo que más o menos, digamos, quizás es un ejemplo burdo, pero aún así hay muchas personas que escuchaban la radio en ese sentido para escuchar otras narrativas. Y yo creo que es un gran ejemplo de las narrativas transmedia, de la educación transmedia a través de esto, ¿no? Reconocer otros intereses, reconocer que existe, digámoslo así, ¿no? Un mundo paranormal, al cual pues también tenemos interés y curiosidad para saber qué está sucediendo en esos aspectos, para poder saber que lo que a mí me pasa en mi casa pues también le pasa a la otra persona, ¿no? Y poder encontrar quizá una ayuda o saber qué hacer, ¿no? Que muchas veces es el fin como de la educación, reconocerlos en el otro a través de una narración, pero también en el sentido estricto de las políticas, los programas, pues saber qué hacer en un caso estrictamente práctico, ¿no? Saber hacer cosas, conocer cosas, saber vivir todos los que son las competencias y esas cosas, ¿no? Pero podría funcionar en esta cosa. A mí me gustan muchísimo los podcasts, o sea, yo escucho así cualquier cosa. Yo les contaba la otra vez a mis compañeros que, o sea, cosas que ni siquiera son como relevantes para el país mexicano, que yo escucho podcast chilenos y hablan acerca de política chilena y cosas de Chile, y yo así de, pero está muy cool, o sea, me gusta como conocer otras perspectivas, ¿no? Sí, digo, y también de las experiencias, ¿no? Yo en mi caso, pues también la radio, ¿no? Yo me acuerdo que mi abuela escuchaba el fonógrafo, ¿no? Entonces, a mí lo que me encantaba del fonógrafo era la frasecita, ¿no? El fonógrafo, ¿no? Te da la hora y la temperatura, ¿no? Y ya después me quedé acostumbrada a escuchar muchísimo la radio. De hecho, hoy en día yo escucho la radio, ¿no? Me acuerdo que iba en la primaria y la maestra ponía la hora de Luis Miguel, ¿no? Y todos los días era la hora de Luis Miguel, era en la mañana, me acuerdo que era como de 9 a 10. Y entonces te vas quedando como que te van marcando, ¿no? Entonces me imaginaba también, ponía luego a Mariano Osorio y empezaba a relatar una parte del psicoanalista, ¿no? Entonces, en ese momento, pues todos nos quedábamos callados en el salón y el escuchar el psicoanalista con Mariano Osorio, pues te mandaba a otro mundo, ¿no? Escuchar la voz, simplemente los sonidos que iban haciendo, pues ibas así, ¿no? Y te quedabas como, digámoslo así, picado en la lectura, ¿no? Querías saber qué iba a continuar, ¿no? Y que te dejaban en esa espera de, pues mañana lo vamos a escuchar y a ver qué va pasando, ¿no? O tú vas creando como que la historia. Creo que también eso, pues a mí me fascinaba y me encantaba escuchar muchísimo la radio, ¿no? Digo, hoy en día también la vuelvo a escuchar y digo, es maravilloso. Es un mundo
realmente es un mundo, ¿no? Las voces, o sea, tú te imaginas un señorón así, alto, fuerte, ¿no? O sea, vas imaginando al personaje de la voz, ¿no? Y que incluso, ahorita que tocan este tema de la radio y de los medios de comunicación, precisamente los medios de comunicación tienen 3 funciones sociales, que es la función de informar, de entretener, y la más importante, pero no tan explotada, la de educar. La educación es una de las funciones o de las grandes funciones de los medios de comunicación. En el caso de México, sabemos que existe, sí existe esa figura de la telesecundaria, precisamente con el aprovechamiento de un medio de comunicación y que de pronto quizá no tuvo mucho auge o le faltó impulso o no se creyó mucho en el proyecto, pero que hoy en día con todo este programa de Aprende en Casa, pues se está retomando esa gran función social que es la de educar a través de los medios de comunicación. Y que, bueno, pues ahí está latente, ahí está de manifiesto. Y que más allá también de este sentido estricto de una educación de nivel básico, de primaria o de secundaria, pues también los medios de comunicación educan y también hasta cierto punto moldean a la sociedad, ¿no? Esto que mencionaban, de escuchar uno u otro programa, de estar todos los días escuchando tal y tal información, que de pronto llega el momento en el que esa información pues se vuelve parte de las pláticas entre compañeros, amigos, familia, ¿no? Entonces es ahí todo un manejo de los medios de comunicación, pero rescato mucho esta parte de la función de educar de los medios de comunicación. Y que en la radio, por ejemplo, es algo que existe radioeducación y tienen programas de corte educativo, existe también Radio UNAM, existe IPN Radio, Ibero Radio, que son estaciones de radio pues, de universidades, pero que también con contenidos un tanto educativos y que pues también están cumpliendo de alguna forma esa función. Pero bueno, ahí está, y creo que Robert se fue o desapareció. Sí, ya nos dejó, magia, ¿no? Porque hacemos magia, ¿no es cierto? La magia de la televisión o la magia de internet. La magia de internet, mira, ¡pum! Desapareció. La magia del ponque. Y aparte, te apagamos el micrófono. Más bien para ir redondeando en esta cuestión, ¿no? Entre comparación de los medios tradicionales, tele, radio y los medios que vivimos actualmente, no sé, Eduardo, si tú tengas un consejo tanto para estudiantes como para profesores que nos estén viendo de cómo entrar precisamente a estas narrativas transmedia, ¿no? Porque muchas de las veces uno como profesor pues tiene esta iniciativa, ¿no? De decir, es que sí me gustaría que mis clases ahorita en la pandemia fueran un poco diferentes, pero ¿por dónde comenzamos, no? Porque igual, como tú bien lo dijiste, la figura humana es irreemplazable, ¿no? Entonces muchas de las veces uno entra a Google y te dicen, hay 10 millones de páginas que te dicen cómo dar tu clase en línea, cómo entrar a los transmedia, pero realmente pues necesitamos, ¿no? En este caso de tu apoyo, ¿no? ¿Tú qué nos aconsejarías para entrar a estos medios? Pues mira, yo creo que lo primero que hay que tener en claro es el cambio de la dinámica. Lo que decía en un principio, no podemos pretender dar una clase de la misma forma en que lo hacemos de manera presencial. No la podemos dar en esta modalidad a distancia a través de las plataformas. Creo que hay también muchas aplicaciones y plataformas de las cuales podemos echar mano y que muchas de ellas son gratuitas o algunas son premium, quiere decir que con funciones gratuitas limitadas, pero que funcionan muy bien y que sirven para tener este acercamiento con los alumnos y para tener un cierto grado de interacción en tiempo real con ellos, para romper el hielo también. Puedo mencionar aplicaciones como Mentimeter, como Quizzes y Kahoot, por ejemplo, que te permiten crear cuestionarios en línea como si fuera un juego, literal, preguntas, respuestas, hay una competencia por ver quién genera más puntos y gana el que más puntos haya tenido en función de las respuestas correctas y del tiempo, del menor tiempo que ocupó para contestar.
Quizzes, Kahoot, que son aplicaciones de gamificación. Tenemos Mentimeter, por ejemplo, y el mismo Quizzes que te permite hacer actividades interactivas en tiempo real, donde los alumnos pueden ir contestando algunas preguntas que les colocas ahí, y puedes ir viendo en tiempo real cuál es la tendencia. Puedes utilizar también hoy en día Jamboard, ¿no? Para una especie de trabajo colaborativo en tiempo real, con pizarras. También me gusta a mí mucho utilizar Genially, porque Genially tiene algunas plantillas que ya están con actividades de gamificación y actividades de interactividad, donde de pronto, si van contestando de manera correcta, los alumnos van desbloqueando algún número que es una clave para llegar a una pregunta final o algún premio, ¿no? Algo por el estilo. Entonces yo creo que podemos empezar a hacer uso de estas aplicaciones, quitarnos el miedo de utilizar estas aplicaciones, quitarnos el miedo de híjole, y si le pico aquí, y si me equivoco, y si no me sale. Creo que hoy en día las aplicaciones también ya son muy fáciles, muy accesibles de utilizar, y que hay veces en las que la misma aplicación te va guiando en cómo funciona, cómo se maneja. Pero también hay que entender que de pronto quizá no hay como este camino mágico que me va a llevar a crear ya mi clase super transmedia y demás, sino que también hay que, y requiere también de una cierta planeación. Por eso decía que hay que ver como nuestro macro relato a todo el temario de nuestra clase, y ver de este temario qué cosas de esta narrativa, de este temario, voy a enviar de manera directa con una videollamada, o qué voy a enviar por un cuestionario en Quizzes, en una actividad de gamificación, o qué voy a enviar quizá en una lectura, porque la lectura es otra plataforma que sirve también como el desarrollo de estas narrativas, o qué voy a hacer a manera de presentación y compartirlo también para complementar este universo. Entonces hay que tener esta parte de la planeación, esta parte de la utilización de las herramientas, y sobre todo pues tratar de estar en concordancia con el contexto tecnológico y de consumo de información en el que están inmersos nuestros alumnos. Pensando sobre todo en alumnos de prepa y universidad, que, o sea, si ahorita ya el boom tecnológico y el manejo de estas tecnologías y dispositivos está todo lo que da, no me quiero imaginar, por ejemplo, cómo van a ser los alumnos que ahorita están en primaria con todo este contexto, con toda esta aceleración tecnológica, cómo van a ser cuando lleguen a prepa o a universidad, porque evidentemente ellos ya habrán pasado por todo este proceso tecnológico o del manejo de tecnologías desde la educación básica. Entonces ese es otro punto que tampoco hemos contemplado, pero seguramente cuando regresemos a las actividades presenciales y a esta nueva normalidad, va a ser otro proceso de readaptación ahora al sistema tradicional, al sistema presencial, ¿no? Y que ahí vamos a ver también qué sucede, porque seguramente ahorita ya también nos estamos adecuando, nos estamos también familiarizando mucho con el trabajo de esta manera, pero ahora que regresemos a las actividades presenciales, va a ser, quizás sea un retroceso, o qué va a suceder ahí, ¿no? Esa será la gran interrogante. Si se va a ver como un retroceso porque vamos a dejar de lado otra vez las tecnologías, o si las vamos a incluir de lleno en nuestras actividades presenciales, hay que ver cómo va a ser esa situación. Yo ahí sí quisiera contestar, depende muchísimo de tu planeación y o sea, insisto mucho en la forma en cómo quiero educar, ¿no? Los niños hoy en día están súper adaptadísimos a las plataformas, te lo puedo apostar. Y te puedo apostar que un niño cuando entre de forma presencial se va a adaptar. Aquí la cuestión es, tú como docente, desde tu planeación, si tú sabes el para qué, el por qué, el cómo, desde tu planeación, no vas a tener ningún problema. De hecho, no va a haber ningún retroceso. Al contrario, yo creo que va a haber un gran avance, ¿no? Y el niño o la niña se van a ir adaptando a la situación. Digo, sabemos perfectamente que un niño
se adapta a la situación. Digo, yo ahorita que estoy, los niños ya se adaptan, ya están diciendo, ay, hola, buenos días, ¿cómo están todos, no? O sea, ya están adaptados, realmente ya se adaptaron. Y pues estoy hablando de que en menos de 3 meses se adaptan, ¿no? Es como el periodo de adaptación. Le decimos, cuando entran a nivel, por ejemplo, de preescolar, se les da un periodo de adaptación, precisamente por eso, ¿no? Dime, Roberto, ya no vas a participar. No, yo regresé, ya llegué en el mundo de las aplicaciones. Dijimos que habíamos hecho magia. La magia de la televisión te puso un suéter. Oh. No, yo nada más quería hacer como la acotación, más no comentario de ahorita. Eduardo pues está en el proceso para entrar a maestría. Nosotros sabemos que sí lo vas a lograr, pero lo que hace alusión Jimena es pensar en el sujeto, es decir, ¿cuál es tu sujeto? Pensar en él. Este tipo de planeación responde a la pregunta de cómo quiero enseñar, porque también estoy preocupándome de cómo va a ser esa persona a la que estoy formando. Es la preocupación por el sujeto pedagógico y de la educación. Esa es una pregunta como que estoy totalmente seguro te la van a hacer en tu examen de grado, o sea, así de y okay, no. O sea, de ¿cuál es tu sujeto? ¿Quién quieres formar? Ya Jimena te dio más o menos la vía, ¿no? O sea, ¿cómo quieres formar? ¿Cuál es el sujeto? Y todo ello, ¿no? Entonces, pero sí es muy interesante retomar como estas diferentes perspectivas, no contrarias, porque realmente no son contrarias, inclusive yo creo que posiblemente hasta son complementarias, ¿no? Porque no es como buscar la sustitución de una por la otra, sino ver cuál es la forma en que nosotros podemos manejar nuestra perspectiva educativa y pedagógica a través de todos los medios disponibles. Y en este caso, pues el día de hoy, gracias a Eduardo, hemos visto que la transmedia nos permite un mundo de posibilidades, porque es una perspectiva muy, muy, muy vasta que se puede expresar a través de cómics, que se puede expresar a través de series, a través de la radio, a través de todo lo que se pueda producir en internet, como pueden ser los podcasts, como pueden ser los streamers, los gamers, todo ello, ¿no? Inclusive las propias posibilidades de abrir nuevos espacios para que los booktubers, los edutubers, todas las personas que tratan de poner de sí para generar quizá una posibilidad de conocimiento con nosotros. Jimena pues tiene ciertas restricciones, digo yo, contra el profe Chido. No es que tenga ciertas restricciones, amigo, pero sí. No entres ahí, regresar después de un corte. Mira, en los comentarios nos dicen. No es cierto, no son restricciones, sino simplemente cada uno de nosotros ve el contenido que cree más adecuado para los propios intereses. Ya lo habíamos manejado antes con los comentarios, ¿no? Yo creo que con eso, no sé si ustedes estén de acuerdo, podemos ir cerrando esta sesión, que para mí fue muy interesante porque conocí las posturas de Alfonso, cómo ha utilizado estas nuevas posibilidades, Eduardo, cómo también lo ha utilizado, nos abrió muchísimo el panorama. Me encantan los comentarios siempre de Jimena porque es quien hace el programa siempre. Es que es quien hace el programa, te lo juro. Por eso sigo aquí, por Jimena. Está súper cool. Pero que siempre son atinados porque te acercan a una realidad que al menos para nosotros tres es desconocida. Nosotros nos movemos en el mundo de los adultos. Hay un libro, no me acuerdo cómo se llama el libro, pero es de Marta Matute, me parece que se llama la autora. Habla la historia de una niña, cómo va un poco creciendo. Ella siempre dice el mundo de los gigantes, ¿no? Nosotros conocemos el mundo de los gigantes, no conocemos el mundo de los niños, el mundo de los pequeños, que es en el que Jimena está. Y por eso yo insisto, para mí es siempre muy enriquecedor escucharla a ella. O sea, siempre para mí es muy enriquecedor. Llorando ahí, sufriendo. Pero siempre con una sonrisa en el rostro, ¿no? Como el Joker, ¿no? El Joker, como el Joker, ¿no? Entonces, igual y para ir cerrando la sesión del día de hoy, que agradecemos muchísimo los comentarios, los saludos, sus vistas, sus likes. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, también las de Eduardo, tiene tweet. Antes de que nos vayamos y entremos a las conclusiones, dinos tus redes sociales para que te sigan, te escuchen, te pregunten, te cuestionen.
Estoy en Facebook, así como como vieron, como Eduardo Mateo. En Twitter también estoy como Eduardo Mateo. Y en Instagram estoy como edu-mat. @edu con doble D _mat, M-A-T. Igual se las dejamos en los comentarios. Se las dejamos, sí. Y pues igual para ir cerrando, no sé, Eduardo, ¿algún comentario final que quieras decir acerca de esta temática tan interesante y de la charla que se extendió a una hora y media, que iba a ser nada más de una hora? No, pues nada, ha sido un gustazo escuchar las diferentes posturas. En verdad, como dices, escuchar a Jimena y esta visión del trabajo con los niños también a mí me ayuda muchísimo, porque de pronto también algo que nos sucede a los que ya estamos en nivel licenciatura es que también los alumnos ya nos llegan filtrados, ¿no? O sea, ya nos llegan los que pasaron por el filtro de la secundaria, de la prepa y los que logran llegar a la universidad. Y en teoría pues ya llegan filtrados, llegan quizá los más destacados, los que se aplicaron más, y que bueno, eso también te cambia por completo el panorama. En primaria tienes alumnos de todas las vertientes posibles, y que por otro lado también el hecho de trabajar con niños, mis respetos, ¿no? Mis respetos. La verdad yo no sé si podría hacerlo, porque sí, es un trabajo increíble que hacen. Y más ahorita, ¿no? Que aparte de enseñarle a los niños, también prácticamente están con los papás o las mamás, ¿no? Que es una doble chamba. O sea, aparte de enseñarle al niño, también enseñas a la mamá o al papá. Y creo que eso tiene todo el mérito y el reconocimiento. Entonces, pues nada más eso. Alfonso, también un gusto escucharlo, escuchar también sus posturas, sus puntos de vista, y que al mismo tiempo me ayuda también para esta preparación que dice Robert en el proceso de admisión, y ya les estaré informando cómo va aquello, y que incluso ya ahora que hice esta primera prueba, de pronto pues no se me hizo tan complicada de confesar, pero sí hubo cositas ahí que decía, a ver, espérate, ¿no? Pero bueno, ya les estaré informando. Y Robert, pues, muchas gracias también por la invitación. Siempre es un gusto, ya sabes, platicar aquí, compartir experiencias, y gracias. No, a ti por haber venido. Quizá en otro momento vamos a abrir un espacio para contar Lo siento, no vi Plaza Sésamo. Bien, amigos, son palabras tuyas. Está chido. No, para contar nuestras experiencias en nuestros diferentes procesos de admisión, ya sea para universidad o para una maestría, ¿no? Porque siempre creo que es interesante ese proceso en materia educativa, porque nadie te cuenta cómo es ese horror, ¿no? Y esa ansia, ¿no? O sea, solo se cuenta como en Radio Pasillo, así con tus amigos, tu familia. Pero es que toda la gente sepa que uno sufre cuando está en esos procesos. Alfonso Guzmán, unas últimas palabras. No, pues en verdad un tema bastante interesante, que daría para las 3, 4, 5, 6 emisiones, ¿no? Y creo ahorita habría que retomar esa bonita costumbre, ¿no? De preguntarle al invitado, si no sobre su taza, pues sí algo sobre qué está viendo, porque también la parte que maneja Jimena es como bien interesante, ¿no? Esto de la cultura general que nos envuelve. Entonces el hecho de qué estamos viendo, qué estamos leyendo, qué estamos escuchando, pues también quedaría como un buen agregado, ¿no? De que nuestro invitado nos diera una recomendación, ya sea que esté viendo una película, una serie, algún podcast, un canal de YouTube. Un programa que se llama Pedagogía Psicópata. Es más, vamos a empezar en este momento. Vamos a empezar en este momento, ¿no? Eduardo, algo que nos guste recomendar en la cultura. Yo lo llamo como cultura pop, ¿no? Porque es algo que pues todos podemos acceder. Pop, ¿qué tal si es súper clavado y nos recomienda pero que dices Donald o cosas así? Pero que digas, no, yo les recomiendo que vean, escuchen, hagan esto. Ok. Ahorita precisamente empecé a escuchar una serie de podcasts en Spotify, se llama Fausto y Fausto 2. Creo que ya tienen ahí la referencia.
estoy viendo, ¿qué serie estoy viendo actualmente? Acabo de terminar de ver El Señor de los Cielos. Microserie que está en Netflix que se llama Alguien tenía que morir, que es una serie española de 3 capítulos. Me atrapó, la trama es muy sencilla, pero está entretenida. Y ahorita les puedo recomendar este libro, precisamente, que se llama Nos veremos en el infierno, Kurt Cobain. Es una novela de un escritor mexicano, Rubén Don. Pero este libro, la verdad, ya lo leí hace como 10 años. Y es de mis favoritos porque en este contexto de la narrativa transmedia de la cual hablábamos... A ver, ponlo más cerquita de la cámara. Ahí está. Este autor en el libro maneja algo que él, durante la narración de la novela, va mencionando canciones de la cultura pop, como dice Roberto, de David Bowie, de Bunbury, de La Onda Vaselina. Es un contexto muy noventero. Entonces el autor hace alusión a el soundtrack del libro, incluso en la última parte, a ver si lo alcanzan a ver, no sé si lo alcanzan a ver, vienen todas las canciones que menciona a lo largo del libro, y son referencias desde Nirvana, David Bowie, que aparte David Bowie me encanta, Nirvana, Los Héroes del Silencio, Red Hot Chili Peppers, Shakira, ¿quién más? Mecano, Duran Duran, Guns N' Roses. Vale la pena, la verdad es que las referencias musicales son buenísimas y es, digamos, también podría considerarse también como una narrativa transmedia porque es la novela, pero les juro, hoy ya en cuanto lo estoy leyendo nuevamente, pongo la canción de fondo que dice ahí y empiezo a leer. Y entonces me pongo en el lugar del personaje, escuchando la canción en ese contexto. Ya fue una experiencia. Entonces les puedo recomendar ahorita este libro. Y bueno, pues ahí está. No lo escucharé porque no mencionaste a Chayanne. Yo soy fan de Chayanne. Somos dos. Es que Chayanne no hay que mencionarlo. Chayanne es como Dios, está en todas partes. Chayanne es más un estilo. Está en mi pensamiento y en mi corazón. Ay, ¿no vieron que creo que ahorita hay como un mini Chayanne? O sea, que como que se está vendiendo, no sé qué sea. Está cool, man. Ay, hay que contratarlo para la siguiente emisión. Las educadoras de los 90 amaban Chayanne, ahora aman a Carlos Rivera. Sí. Jimena, unas últimas palabras. No, yo pues agradecerles, siempre es un placer escucharlos, escuchar sus perspectivas y también decirles que pues ya luego en los consejos técnicos nos juntan entre niveles y que sí se puede juntarnos entre niveles hasta los universitarios porque luego tienen miedo. Los maestros de nivel básico le tenemos miedo porque pensamos o tenemos esa idea de que los maestros de universidad, de preparatoria o de maestría, pues nos van a venir a atacar y nos van a decir, sobre todo a las de nivel preescolar e inicial, ¿verdad? Ustedes tienen la culpa, nunca los estimularon bien, ¿no? Entonces, sí se puede, ¿no? Tener sobre todo esto, siempre estar como que abierto a todas las posibilidades y a todas las escuchas, ¿no? Y las narrativas, ¿no? Las narrativas que ustedes tienen, inclusive desde la parte de, pues desde la educación que ustedes tuvieron, ¿no? ¿Cuál fue su transmitir desde la educación preescolar, la primaria, la secundaria? ¿Qué es lo que recuerdan de sus maestros? Creo que también esto nos ayuda a todos. Y a todas y a todes. Ya ven con este nuevo lenguaje inclusivo. Pues muchísimas gracias, Jimena, muchas gracias, Alfonso, muchas gracias, Eduardo, por acompañarnos esta noche y en especial a todos los que nos estuvieron viendo desde la comunidad. Esperemos que estén en la comodidad de su hogar o de su auto o donde quiera que no estén, pero les agradecemos que nos estuvieran viendo. Quizá nada más para despedirnos, los últimos comentarios. Luis Fernando Salvar dice, haciendo referencia a Eduardo, ese muchacho explica muy bien. Miguel Baez dice, muchísimas felicidades por el invitado, excelente profesor. Y Pau Jae GMZ dice, qué cool. Yo diré qué cool al comentario de Chayanne. Entonces, gracias por decir que Chayanne es cool.
Gracias es más, a todos. cerramos con una canción de Chayanne. Uf. Y todos vamos a cantar, por favor. Es que hay que ser torero, poner el alma Sí. en el ruedo, que es lo que Jimena hace a diario. No, hombre. Me la juego, amigo, me la juego todos los días. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo ahí abajo en pantalla. Y recordarles que estamos todos los días miércoles a las 9 de la noche en Pedagogía Psicópata con Aquí nos tocó educar. La siguiente semana vamos a tener una emisión bastante interesante conmemorando el 25N, que es el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, por lo cual va a ser un foro, digo yo, o una charla en la cual Jimena va a estar moderando. Creo que es lo más adecuado. Va a ser un caos, se va a poner bueno. Acerca de la perspectiva de género dentro de la educación, las narrativas de las docentes femeninas. Entonces, ojalá nos puedan acompañar. No, femeninas. Todavía estamos en el transcurso de el tema realmente, porque sí es algo que me gustaría. Hay que tocar. Sí, más que nada como el tema. Igual esperamos tener una participación futura por parte de Eduardo, quizá en otra temática. Y sin más, pues les estaré adelante. Incluso, quizá podríamos, ahorita que mencionan esta parte de la erradicación de violencia contra las mujeres, desde el punto de vista quizá de la educación, también podríamos hablar de las nuevas masculinidades, ¿no? En el rol del docente. Se va a poner interesante. Es más, ya estás invitado. Es más, tú vas a ser parte de ese panel ahí. Las nuevas masculinidades con Eduardo. Sí, porque es un hecho. También el rol del docente de esta figura masculina pues, ha tenido una transformación y creo que estamos en el punto exacto para ver hacia dónde se dirigen, ¿no? Sí. Pero ya lo platicamos y lo concretamos con todo gusto. Me parece adecuado y pues ahora sí, sin más, agradecemos a todos sus likes, a todos sus comentarios, sus vistas y recuerden sintonizarnos o vernos o quizás vernos en otro momento porque se quedará grabado en Facebook. Aquí nos tocó educar a través de Pedagogía Psicópata. Pero ya vas a poner la canción de Chayanne, ¿sí o no? No, por copyright, no, nos banean, nos bajan el video y luego ¿qué hago? Tarareala en la que nos vamos. Ahora. Cuídense mucho, muchachos. Gracias, adiós. Saludos a todos. Bye.